Hola, un abrazo muy grande para ustedes nuevamente. Qué gusto, qué alegría poder estar compartiendo con ustedes estos saberes y este conocimiento. Bienvenidos ya a la semana 5 de este curso virtual de Constitución Política y Derechos Humanos. Pues bien, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a continuar con esta segunda parte de los elementos del Estado. Entonces, en la clase anterior, que tuvimos la oportunidad de hacer nuestro segundo encuentro sincrónico, hablábamos sobre el elemento humano, decíamos que era la población, ¿no? La gente que vivía dentro del territorio, dentro de esta porción de tierra que nos corresponde, y que estas personas podían ser nacionales o extranjeros, ¿sí? Los nacionales, pues por nacimiento o por adopción, de acuerdo con el artículo 96 de la Constitución. Y hablábamos sobre el territorio, los elementos del territorio, a la luz del artículo 101 de nuestra Constitución Política. Entonces, pues bien, hoy le corresponde el turno al tercer elemento del territorio, que es el político o el de la autoridad. Recordemos que el Estado se define como una porción de tierra en el que coexisten o conviven un grupo de personas regidos por una autoridad. Esa autoridad será el elemento político. Pues bien, aquí estamos viendo en pantalla la estructura del poder público en Colombia, o es el tercer elemento que es el político en nuestro país. Entonces, sí, señores, vamos a hablar de las ramas del poder público. Colombia está dividida en tres ramas que administran el poder para garantizar no solamente una efectiva prestación de servicios públicos que pues atañen a los fines esenciales del Estado, que en últimas se sintetizan en garantizar la dignidad humana, sino para evitar que haya concentración de poder y pues haya abuso del mismo. ¿Sí? Vamos a empezar hablando de la rama legislativa. Empecemos con la rama legislativa. La rama legislativa del poder público es la encargada de hacer las leyes. ¿Sí? Entonces, esta rama encargada de hacer leyes solo hace leyes. ¿Sí? Dice que tiene una función constituyente porque por medio de una ley, ¿sí?, se puede modificar la constitución. Esta ley se llama acto legislativo. Tiene una función legislativa porque hace las leyes. Tiene una función de control político porque allí en la rama legislativa, en el seno de la rama que lo integra el Congreso de la República, esta rama la conforma el Congreso de la República, pues se hacen los debates de control para el presidente y los ministros, ¿sí?, para supervigilar que se esté haciendo bien la gestión pública. Tiene una función judicial porque, por ejemplo, el Congreso investiga, ¿sí?, al presidente, investiga también a altos dignatarios. Tiene una función electoral porque recordemos que por medio de la ley es que se establecen los protocolos o procedimientos de carácter electoral para el día de las elecciones. Tiene una función administrativa porque el Congreso como autoridad tiene su propio reglamento y se autoadministra. Tiene una función de control público porque el Congreso es la cuna de la representación. Nosotros votamos por los senadores y por los representantes a la Cámara que forman el Congreso, precisamente para que nos representen allí y ejerzan el poder. Y finalmente en una función de protocolo porque son los encargados de representar al país o recibir las dignidades que vienen desde el extranjero en misión diplomática o de Estado. Pues muy bien, entonces empecemos por decir que esa rama ejecutiva la conforma el Congreso de la República, ¿sí? ¿Quién integra el Congreso de la República? Lo integra el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Vamos a hablar un poco del Senado de la República. En Colombia hay aproximadamente 108 senadores. Sin embargo, la Constitución Política dice que hay 101. ¿De dónde salen los otros 7? Los otros 7 son el producto de la implementación de, de las políticas de transición que implementa el gobierno nacional para dar por terminado poner fin al conflicto. Entonces, de esos 101 senadores que representan a Colombia a nivel nacional, ¿sí? Porque, pues digamos, los senadores no se eligen por departamento, sino que se pueden elegir a nivel nacional. Uno puede votar por cualquier candidato al Senado en cualquier parte del país porque es nacional, ¿sí? Son 101, ¿de dónde salen los otros 7? Entonces, tenemos, por ejemplo, que 2 son de circunscripciones especiales, que son las minorías indígenas y las minorías étnicas, ¿sí? Tenemos 5 que son
representantes de las FARC. Digamos que esto fue uno de los acuerdos a los que se llegó cuando se firmó, cuando se firmó la paz en el año 2016. Entonces tenemos 5 representantes allí en el Senado de la República de estas fuerzas disidentes. Tenemos otra curul, ¿sí? Ya para un total de 108, que le corresponderá a la segunda votación de presidencia de la República, que ingresa por derecho propio al Senado para garantizar el estatuto de la oposición. Por lo general, la segunda votación presidencial pues es la del candidato de oposición, entonces se garantiza por vía de estatuto de oposición que esa segunda votación entre por derecho propio a ocupar una curul en el Senado de la República. Pues muy bien, esos son los 108 senadores que tenemos en el país. Básicamente las funciones del Senado son las de atender temas importantes como la seguridad nacional. Tenemos por otro lado la Cámara de Representantes. Son 166 representantes a la Cámara aproximadamente que se eligen ya no a nivel nacional sino a nivel departamental. Cada departamento tiene una delegación de representantes a la Cámara de acuerdo con el número de habitantes de cada departamento. Tenemos 161 curules que son elegidas en cada departamento. Por ejemplo, a Caldas le corresponden 5 curules, ¿sí? O 5 escaños allí o 5 sillas, ¿sí? Y de esas 166, 5 son curules especiales. ¿Cómo así? Claro, 2 van para afrodescendientes, 2 van para minorías indígenas y 1 va para colombianos en el exterior. Muy bien. Podemos decir que en esto se concreta la rama ejecutiva, entonces básicamente hacer las leyes. Congreso de la República lo integra y este a su vez está conformado por Cámara de Representantes y Senado de la República. Vamos con la rama ejecutiva del poder público. La rama ejecutiva o la rama administrativa también tiene una función judicial y una función legislativa, ya vamos a hablar de eso. Está a la cabeza del presidente de la República y del vicepresidente de la República. Ese presidente de la República cumple funciones de jefe de Estado, ¿sí? Es decir, de jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Suprema autoridad administrativa porque se encarga de administrar y de regular las políticas de Estado, ¿sí? Jefe de gobierno porque es quien está a la cabeza, lidera y ocupa el primer lugar a nivel administrativo. Y jefe de Estado porque nos representa allí en el exterior como primer mandatario de Colombia. Esta rama ejecutiva también la conforman a nivel nacional, junto con el presidente y los ministros, junto con el presidente y el vicepresidente, los ministros. En este momento nosotros tenemos varios ministerios. Tenemos el Ministerio del Interior, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Telecomunicaciones, de Trabajo, de Relaciones Exteriores, de Justicia y del Derecho, de Transporte, de Vivienda, de Salud y Protección Social, de Comercio, de Industria y Turismo, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Hacienda y Crédito Público, Educación, Minas y Energías y recientemente el Ministerio TIC, ¿sí? A nivel nacional. A nivel departamental, la rama ejecutiva está a la cabeza del gobernador, ¿sí? En este caso el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez, junto con sus secretarios de despacho y la asamblea departamental. A nivel municipal tenemos las alcaldías. Entonces, por ejemplo, en el caso de Manizales, la primera autoridad administrativa es el alcalde, ¿sí? Carlos Mario, con su equipo de secretarios y el consejo municipal. Aquí tengo que aclarar algo. Las asambleas departamentales y los consejos municipales expiden normas, las asambleas expiden ordenanzas y los consejos municipales expiden acuerdos, ¿sí? Se ha tenido por entendido que como ellos expiden normas, entonces son como el Congreso del departamento y el Congreso del municipio. Eso no existe, ¿sí? ¿Que por qué hacen las normas? No existe. Bajo ninguna óptica. El único que hace leyes en Colombia es el Congreso, conformado por Cámara y Senado de la República. La única autoridad que legisla en Colombia es el Congreso de la República. De manera que ni la Asamblea ni el Consejo forman parte de la rama legislativa por el mero hecho de hacer normas. Pertenecen a la rama ejecutiva o administrativa. ¿Qué función tiene la rama administrativa, así como la legislativa hace las leyes? La rama administrativa, como su nombre lo indica, se encarga de administrar, ¿sí?
y de crear, implementar, evaluar y formular las políticas de Estado. ¿Cuáles son esas políticas de Estado? Son las políticas públicas. ¿Y cuáles son esas políticas públicas? Los programas del gobierno para la prestación de los servicios públicos que son competencia y responsabilidad del Estado con el fin de brindarle salud, educación, cultura, deporte, seguridad a todas las personas allí. ¿Sí? Muy bien. Eso en cuanto a la rama ejecutiva. Digamos que esa rama ejecutiva también lo acompaña, ¿no? También forman parte de esta rama los departamentos administrativos, las superintendencias son las encargadas de hacer control y vigilancia, ejemplo, la superintendencia de salud, ¿sí? Vigila cómo se está prestando el servicio de salud en Colombia. Los establecimientos públicos, que son aquellas entidades públicas, ¿sí? Es decir, del Estado, las empresas industriales y comerciales del Estado, que son las empresas o actividades económicas, pero que se financian con recursos públicos, ejemplo, la industria licorera de Caldas, y tenemos las empresas de economía mixta, que son empresas donde el Estado hace un aporte, pero no todo el aporte es público, también hay capital privado. Lo que pasa es que la condición para que sea una empresa o una sociedad de economía mixta es que al menos el 51% de las acciones o de la inversión pues sea del Estado, ¿sí? No, no puede ser la mayoría privada porque entonces ya dejaría de pertenecer a este sector público. Dentro de estos establecimientos públicos tenemos, por ejemplo, los hospitales, las ESES, las empresas sociales del Estado, ¿sí? Que son lo que comúnmente conocemos como los hospitales públicos. Estas entidades, como son públicas y pertenecen a la rama ejecutiva, pues son las encargadas de implementar o de ayudar en la implementación de esas políticas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los establecimientos públicos para prestar el servicio de educación, para prestar el servicio de salud, etcétera. Muy bien, vamos para la rama judicial. La rama judicial es la encargada de hacer justicia en Colombia, ¿sí? Entonces, son los encargados de aplicar la ley y ejercer las sanciones. Esa rama ejecutiva también tendrá una función administrativa y legislativa, ya hablaremos un poco de eso. Podemos decir en primera medida que esa rama ejecutiva está conformada por unas cosas que se llaman jurisdicciones. Las jurisdicciones son autoridades, formas de ejercer el poder. Entonces, esa rama ejecutiva la conforman unas autoridades. ¿Quiénes son esas autoridades? Pues primero, la Corte Constitucional, que forma parte de la jurisdicción constitucional. La Corte Constitucional es la parte de la rama judicial encargada de garantizar los derechos y libertades de la Constitución política. Por ejemplo, siempre que se expide una ley, la Corte Constitucional la revisa para evaluar si se están cumpliendo o no los postulados constitucionales y se están garantizando los derechos. Si no, esta Corte declara esa ley como inconstitucional o inaplicable. Que yo sé que muchos han escuchado el siguiente término, inexequible. Inexequible significa que no se puede aplicar porque por orden de la Constitución pues se violan derechos y garantías. Entonces, función, salvaguardar las garantías y los derechos de las personas en la expedición de las leyes. Tenemos la jurisdicción ordinaria. Entonces aquí tenemos a nivel nacional la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia pues se encarga de fallar los casos que llegan por apelaciones o en última instancia allá a la Corte, pero en tres temas básicamente, en la parte penal, en la parte laboral y en la parte civil y comercial, ¿sí? A nivel nacional. A nivel departamental o regional tenemos los tribunales superiores de distrito judicial. Por ejemplo, Manizales tiene su Tribunal Superior de Distrito Judicial, sala laboral, sala civil, sala laboral, sala comercial, que lo encontramos en el edificio Fanny González, ¿sí? Que es el Palacio de Justicia. Y a nivel municipal tenemos los juzgados. Cualquier juzgado que usted se quiera eh, inventar, ¿no? Entonces tenemos los juzgados civiles, los juzgados municipales, perdón, los juzgados municipales, ¿no? Los juzgados civiles, los juzgados penales, los juzgados laborales, los juzgados promiscuos. Los juzgados promiscuos son aquellos juzgados que no manejan un solo tema, sino varios. Entonces en un juzgado promiscuo no solamente se conocen asuntos civiles, sino también laborales, penales, comerciales,
¿sí? ¿Por qué son promiscuos? Porque están ubicados en lugares tan pequeños, ¿sí? Que no se puede tener una sola especialidad por cada área, pues porque digamos que el lugar donde están es muy pequeño, entonces un solo juez puede atender todos los temas, ¿sí? Entonces no es necesario tener un juez por cada especialidad. Muy bien. Entonces, rama judicial, vamos dos autoridades, la Corte Constitucional a nivel nacional, la Corte Suprema de Justicia a nivel nacional, a nivel departamental, entonces los tribunales superiores de distrito judicial y a nivel municipal los juzgados municipales, ¿sí? Y los juzgados promiscuos. Muy bien. Forma parte también de la rama judicial el Consejo de Estado. El Consejo de Estado es como la Corte Suprema de Justicia, pero no maneja sino asuntos que tienen que ver con el derecho público, es decir, con las relaciones del Estado. Mientras la Corte Suprema de Justicia maneja lo civil, lo laboral y lo penal, el Consejo de Estado se dedica al derecho administrativo, que es el derecho del Estado, ¿sí? A nivel regional, así como hay un Tribunal Superior de Distrito Judicial que maneja lo civil, lo laboral y lo penal, nosotros tenemos tribunales de lo contencioso administrativo que manejan lo público, lo administrativo a nivel regional. Y a nivel municipal tenemos los juzgados administrativos. Muy bien. Entonces ya vamos con tres autoridades: Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado. Vamos para una cuarta que es el Consejo Superior de la Judicatura. Es muy importante. El Consejo Superior de la Judicatura se encarga de administrar toda la parte de justicia en Colombia, desde lo administrativo hasta lo disciplinario. Si a un abogado lo van a investigar disciplinariamente porque actúa de manera antiética con el ejercicio de sus funciones, entonces allí el Consejo Superior de la Judicatura lleva a cabo la investigación a través de su sala disciplinaria. Pero las funciones del Consejo Superior de la Judicatura van más allá. El Consejo Superior de la Judicatura es el que abre, cierra los juzgados, los crea, expide los reglamentos, hace las nominaciones, abre los concursos, ¿sí? Se encarga de administrar toda la prestación del servicio de justicia. Tenemos las jurisdicciones especiales, que son la jurisdicción indígena, los mecanismos de justicia indígena, la jurisdicción de paz, que es nueva, se creó en el 2016 con la firma de los acuerdos, y tenemos la justicia, forma parte de la justicia transicional y la justicia penal militar, que es la que se encarga de atender a policías y militares, que nosotros sabemos que tienen un fuero especial. Pero básicamente estas jurisdicciones pues forman parte del sistema de justicia, ¿sí? Entonces, no es que hayan juzgados especializados en eso, ¿no? Simplemente son tipos de justicia especiales que crea la ley para que los mismos jueces las implementen, ¿sí? De la rama judicial también hace parte la Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía a nivel nacional, ¿sí? Las fiscalías locales y seccionales a nivel departamental y regional, y las fiscalías del municipio, pues que también estas fiscalías locales y seccionales tienen un alcance, ¿sí? Entonces tenemos fiscalías locales y seccionales a nivel regional, o sea, departamental, municipal, y la Fiscalía General de la Nación. De la Fiscalía General de la Nación también se desprende una autoridad o una entidad que estoy seguro que todos conocemos, y es el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Medicina Legal. Pertenece allí a la Fiscalía General de la Nación y forma parte de la rama judicial. Muy bien, aparte de estas tres ramas del poder, pues Colombia se compone de unos organismos autónomos independientes a los que se les llama órganos de control. El primero, pues, será eh, quien ejerce la organización electoral, ¿sí? Que se encarga de todas las elecciones. Entonces es la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, ambos a nivel nacional porque todo el proceso electoral se regula desde Bogotá, desde el nivel central. Tenemos los organismos de control, ¿no? Que se encargan de varias cosas. Entonces, por una parte tenemos la salvaguardia y protección de los derechos humanos. Entonces allí tenemos a la Procuraduría General de la Nación, a las Defensorías del Pueblo y a los personeros, a las personerías municipales. Podemos decir que los personeros a nivel municipal, las defensorías a nivel departamental y regional
y la Procuraduría General de la Nación, que está a la cabeza a nivel nacional. ¿Sí? Y también dentro de estos órganos de control, órganos independientes, tenemos las autoridades encargadas de procurar la correcta administración de los recursos públicos. Entonces tenemos las contralorías, ¿sí? La Contraloría General de la República se encarga de administrar los recursos. Tenemos Contraloría General de la República a nivel nacional y tenemos las Contralorías municipales y departamentales, ¿sí? En nuestro caso están ubicados allí en la gobernación de Caldas. Hay Contraloría Municipal y Contraloría Regional. Otras entidades que pertenecen al sistema, pues entonces serán el Banco de la República, la Comisión Nacional de Televisión, la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es la que se encarga de aperturar los concursos para ocupar los puestos del Estado por meritocracia, los entes universitarios autónomos, es decir, las universidades, las corporaciones autónomas regionales que se encargan de atender todo el tema ambiental. Bueno, muy bien. Esto en cuanto a la estructura del poder, ¿sí? Vamos a hablar de un tema muy importante que se llama el equilibrio de poderes. Por favor, memorice esto, equilibrio de poderes. El equilibrio de poderes es muy importante porque es un principio sobre el que se funda precisamente el hecho de haber dividido el poder en tres ramas, ¿sí? El propósito de nuestra Constitución de 1991 era que el poder no quedara centralizado en una sola autoridad, de manera que se pudiera incurrir en abusos, ¿sí? En abusos de poder. Entonces el principio de equilibrio de poderes dice que el poder no puede quedar centralizado en una sola autoridad, sino que se debe dividir para garantizar que el ejercicio de cada una de esas autoridades se haga bien, ¿sí? Pero no haya abusos ni excesos de poder y que cada una de esas ramas se controle reciba el control o la supervisión de la otra respectivamente. Es decir, tenemos tres titanes que se supervisan y se controlan entre sí para evitar que el uno y el otro vaya a exceder su medida de poder. Entonces, a esto lo llamamos el equilibrio de poderes. Y a partir de este equilibrio de poderes es que vamos a meditar un poco sobre la tarea para esta semana 5. Dentro de la rúbrica evaluativa nos solicitan que a la luz de unos artículos de la Constitución que están allí referidos y que usted tiene que leer, que son cortos, ¿sí? Indique en qué momento, ¿sí? Cada una de las ramas tiene injerencia o tiene relación o tiene funciones de las otras ramas adicionales, ¿sí? Veíamos cuando estudiábamos la rama legislativa que esa rama legislativa también tenía unas funciones administrativas y unas funciones judiciales. También veíamos que esa rama administrativa o ejecutiva tenía unas funciones legislativas y judiciales. Y veíamos también que esa rama judicial tenía unas funciones administrativas y unas funciones legislativas. Pero ustedes, ¿pero qué es esto tan extraño? Sí, cada una de las ramas tiene un poco de la otra precisamente para evitar que haya desequilibrio en el ejercicio del poder y haya usos. A esto lo llamamos el equilibrio de poder. Entonces, no solo que cada una de las ramas tenga funciones de la otra o de las otras, sino que cada una de las ramas del poder se controle a sí misma en relación con las otras, para que no haya esos excesos. Entonces, para tener en cuenta para la tarea, vamos a mirar unos ejemplos. Muy bien. Vamos a hablar de la rama legislativa, que es la que hace las leyes. Entonces, ¿cuál es la función de la rama legislativa? Hacer las leyes en el país, ¿sí? Pero esa rama legislativa tiene unas funciones que son como del resorte de la rama ejecutiva o administrativa. ¿Cuáles son? Por ejemplo, cuando la rama legislativa expide su reglamento administrativo, ¿sí? Para el funcionamiento del Congreso o expide el régimen de salarios y prestaciones sociales para los senadores y los representantes a la Cámara. ¿Por qué? Porque allí no está haciendo leyes, allí se está es como administrando, ¿sí? Ahora, la rama legislativa también puede tener unas funciones judiciales, ¿sí? Por ejemplo, cuando citan a moción de censura a cualquiera de los ministros para pedir la renuncia, ¿sí? O por ejemplo, cuando se investiga al presidente de la República por algún delito en la Cámara de Representantes. Entonces también tiene unas funciones judiciales, diría uno. Pero eso le corresponde a la rama judicial, ¿no? Es función del Congreso de la República. Miremos, por ejemplo, en la rama administrativa. ¿Cuál es la función? Coordinar, formular, evaluar, ejecutar
las políticas públicas que no son más que los servicios públicos, ¿sí? Pero resulta que esa rama ejecutiva puede tener unas funciones judiciales. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando a través de las superintendencias se llevan a cabo las investigaciones y se sancionan las entidades. Ejemplo, la Superintendencia de Salud para sancionar una IPS o para sancionar un hospital o una IPS, ¿sí? Por omitir la prestación de un servicio. O, por ejemplo, podría tener funciones legislativas cuando se expiden decretos con fuerza de ley. Y estamos en una situación muy oportuna. Producto de la pandemia del COVID, ¿sí? Ustedes saben que el presidente de la República decretó un estado de emergencia económica, ecológica y social, ¿sí? La Constitución dice, artículo 312, 313, 315 para los que les gusta leer, que en los estados de emergencia el presidente puede expedir decretos con fuerza de ley, es decir, solo en esas situaciones un decreto tiene la misma fuerza de una ley y se tiene que cumplir como si fuera una ley. O sea que en este momento los decretos que salen del presidente son una ley de la República. Lo que pasa es que no se llaman leyes, se llaman decretos legislativos. Entonces es un ejemplo de cuando la rama ejecutiva puede o tiene más bien funciones que son como de la rama legislativa. Miremos por ejemplo la rama judicial. La rama judicial sabemos que es la encargada de administrar justicia en Colombia. ¿Sí? Esa rama judicial puede tener funciones administrativas, por ejemplo, cuando el Consejo Superior de la Judicatura crea o suprime juzgados. Dice, bueno, allí en este pueblito tan pequeño, pues podemos poner un juzgado promiscuo como para que no se tengan que ir hasta la capital a solicitar el servicio de administración de justicia. Entonces crean un juzgado. O este municipio tiene muchos juzgados especializados, deberíamos de recortar algunos y poner algunos promiscuos. Entonces, recortemos personal. Entonces, digamos que eso es administrativo en el entendido de que se coordinan o se administra a sí misma. Y esa rama judicial también podría tener funciones legislativas, por ejemplo, cuando expide los reglamentos a los que se tienen que sujetar los jueces y los funcionarios de los juzgados para poder prestar el servicio de administración de justicia. Bueno, muy bien. Hasta acá nuestra disertación. Como siempre, es un placer poder compartir con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Juiciosos con la rúbrica evaluativa. Allí van a encontrar los artículos que deben analizar y sobre los cuales establecer cuáles de esas funciones que se les va a solicitar allí, pues pertenecen a una rama y la otra. Ejemplo, se les va a preguntar que en relación con la rama ejecutiva o el presidente de la República, que es de la rama ejecutiva, dentro de sus funciones, cuáles serían judiciales y cuáles serían legislativas, para entender un poco más esta teoría del equilibrio de poderes. Recuerden que puede trabajar su rúbrica en grupo y que estoy muy atento a sus preguntas e inquietudes. Un abrazo muy grande.